Ser minero. Y ahora nuestra sección de cada lunes dedicada a la cultura minera con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia, que se encuentra en Sabero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Con invitado y buen amigo, además, de esta sección y del programa en su conjunto. Pues sí, mira, te cuento. El próximo sábado a las 12 de la mañana en el museo vamos a tener un nuevo seminario que lleva por nombre Así funciona la mina, que tiene un objetivo muy sencillo, que es dar a conocer al público general el funcionamiento de las diferentes instalaciones y también de diferentes máquinas y herramientas mineras. Va a haber 2 sesiones, la primera, como te digo, el próximo sábado, la segunda el sábado día 6 de abril. En la primera vamos a conocer cómo funciona un lavadero minero, en la segunda cómo funcionan máquinas y herramientas de arranque, y para impartirlo contamos con nuestro ingeniero de cabecera, conocido ya a nuestros oyentes, que es Roberto Matías, doctor ingeniero de minas, estudioso de la historia minera ya desde los romanos hasta la actualidad, y como decías al principio, bueno, pues nos acompaña hoy para avanzarnos a algunos de los temas que va a tocar en este seminario del sábado dedicado a lavaderos mineros. Bueno, pues vamos a saludarle a Roberto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, no sé por dónde empezar a hincarle el diente, ¿no? a este asunto, porque posiblemente no en una mina, ¿no? En el funcionamiento de una mina, el lavadero no tenga un poco ese halo, ¿no? de leyenda que pueda tener el propio pozo, pero bueno, es que el lavadero es una parte fundamental, ¿no? En lo que es la actividad minera. Estrictamente, sí, necesitamos sacar de la mina el carbón, pero luego cuando tenemos que comercializar, pues hay que adaptarse al mercado y hacer un producto que sea de calidad, viable. Uh-huh. Tenemos además ejemplos muy interesantes, los hemos tenido operando en nuestra tierra. Sí, ciertamente, hay unos lavaderos importantísimos. El de La Ciana, por ejemplo, lamentablemente desaparecido, fue un hito industrial en la minería del carbón. Y luego los de Vega Mediana y en Sabero y otro lavadero en La Robla que todavía existen. Los lavaderos han sido una parte inseparable de las minas y han permitido una explotación mucho más económica, rentable. Bueno, tiene buena pinta como tema, Roberto. Sí, la verdad es que, bueno, porque, bueno, al final tenemos la expresión, ¿no?, de lavar el carbón, que parece que es algo contrario en sí mismo, ¿no?, algo tan sucio, tan negro como el carbón, lavarlo. ¿Esto es así de siempre, Roberto, o es algo que ha tenido lugar con los nuevos usos que has ido dando al carbón a lo largo del tiempo? Sí, ha venido asociado al despegue de la minería del carbón, ¿no? El carbón se lava porque el término lavar es retirarle lo que sobra, aunque técnicamente es una operación muchísimo más compleja, y se trata principalmente de retirar las partículas que son inertes y que no tienen ningún tipo de utilidad para que su transporte sea más económico, ¿no? Como idea principal, si tienes que 100 toneladas de carbón, que el 20% de eso son cenizas, hay que intentar quitar todas esas cenizas porque entonces estarías transportando solamente 80 de carbón y 20 de tierra, que no sirve para nada. Entonces es un proceso que se ha instaurado a medida que el mercado iba absorbiendo los productos de carbón. Principalmente en el inicio se estriaba a mano, no había otra cosa, y solamente se comercializaba el grano, el tamaño grande. Y en cuanto empezaron los usos térmicos y los usos de los aglomerados y los ovoides en el ferrocarril, entonces ya era otra cosa, ya era una industria de preparación de carbón importantísima. ¿Y cómo puede ser así de una forma sencilla, que entendamos todos el proceso desde que llega, bueno, pues un vagón, ¿no?, un camión cargado de carbón a un lavadero hasta que sale ya clasificado? Sí, pues pregunta un poco complicada. No, es un poquito, precisamente se carga el todo uno, ¿no? El término técnico es el todo uno. Se cargan los vagones, se descargan las tolvas en el exterior, luego va a los camiones o directamente al lavadero, y a partir de ahí se clasifica por tamaños. Los tamaños grandes se machacan para que adquieran los tamaños adecuados que entren en los procesos de lavado. Y el tamaño normal simplemente se criba y se separa por diferentes dimensiones. Y esas dimensiones ya, dependiendo de la pureza, van a un segundo proceso de lavado o bien van directamente ya al almacenamiento para su comercialización. Básicamente es eso. A todo esto le añadimos que hay mucho polvo, ¿no? Mucho polvo. Ese polvo
es económicamente interesante. Y ahí es donde entran ya la tecnología avanzada con separadores de magnetita, por ejemplo, y flotación con la creosota, la famosa creosota, que todos recordaréis, los que vivís por las zonas mineras, el olor de los lavaderos, ¿no? Esta creosota que es con lo que se impregnaban las traviesas del ferrocarril. Lo mismo, pues se empleaba en los sistemas de flotación. Claro, porque al final, en una empresa, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En Serminero, en una empresa del carbón, se aprovechaba todo, ¿no? Y ahora que hablabas de ese polvo de carbón, yo sí que he visto, ¿no? Y todos los que hemos vivido en cuencas mineras, las grandes balsas que estaban asociadas a los lavaderos, ahí exactamente qué se hacía. Sí, bueno, esos son los residuos del lavadero, ¿no? Cuando se hace el proceso de lavado interviene, por supuesto, el agua, y ese agua al final arrastra unas partículas finas que no son aprovechables de ninguna manera y tienen que separarse del agua porque se establece un circuito cerrado de ese líquido para no tener que andar constantemente vertiendo. Y esos residuos que parece carbón, que es negro y tal, pero tiene un porcentaje mínimo, la mayoría son no arenas, sino son limos que no tienen ningún tipo de utilidad. Eso que hemos visto por ahí, pues es el resultado de reciclar ese agua que entra dentro del proceso por miles y miles de litros. Que luego, bueno, dejaban secar también e incluso aprovechaban, ¿no? Ese polvillo que quedaba en el fondo en ocasiones. Bueno, aprovechar como tal no, pero sí había que tratarlo adecuadamente, ¿no? Para que no viniese un temporal de agua y fuese al río o estropeeciese las instalaciones o ese tipo de cosas. Generalmente es un residuo que no tiene utilidad. No tiene mucho valor. Oye, ¿cuántos tipos de carbón podemos sacar cuando al final acaba el proceso de lavado? Pues para los usos domésticos, pues hablamos de los tamaños de la granza, que es de 1,5 centímetros a 2,5, por debajo estaría la grancilla y por encima estaría la galletilla y la galleta, para que os hagáis una idea de los tamaños, ¿no? Eso para uso de calefacciones. Y luego los usos térmicos y para aglomerados, pues son los tamaños más finos, que es un porcentaje muy importante de lo que saca en la mina. Y eso depende también de los yacimientos, del tipo de carbón que salga. No es lo mismo la hulla, que se machaca fácilmente, que de forma natural se rompe fácilmente, que la antracita, que le cuesta más hacerse pequeñas partículas. Y este era un trabajo muy mecanizado, y además con grandes instalaciones, ¿no? Porque todos tenemos en la retina, ¿no? Pues el lavadero de Vega Mediana, hablabas antes del lavadero tremendo, ¿no? Que había en la Robla, incluso, bueno, el que está últimamente más en la mente de todos, que es el de la Recuelga, o bueno, los de Favero o Villablino. Tenían que ser instalaciones tan grandes y además eran muy mecanizadas, ¿no? Sí, en los últimos tiempos muy mecanizadas. A mediados del siglo XX aproximadamente, en la mayor parte del escogido de los tamaños grandes se hacía a mano. Ahí vemos las fotografías, incluso muchas mujeres trabajando en estos lavaderos para hacer el escogido manual. Pero llegó un momento, años 60, 70, donde ya todo eso se hacía prácticamente mecanizado. De hecho, en los lavaderos podía haber 1 o 2 personas en los escogidos y otras 2 o 3 atendiendo la maquinaria, poco más. Claro, el mantenimiento de esta maquinaria que está casi 24 horas funcionando, pues hay que entender que es complejo, ¿no? Ahí ya tenía un contingente de personal muy muy diferente. Y bueno, y siempre con agua, constantemente con agua y tal, supongo que también muchas averías y muchos problemas, ¿no? O sea, en instalaciones delicadas también, ¿no? Sí, claro, a medida que la maquinaria va envejeciendo un poco, pues sí hay que cambiar las cribas, atender que no se rompan las cribas, que por desgaste, que las mangueras no tengan fugas. Sí, tiene un mantenimiento complejo, verdaderamente complejo. Y en el tema medioambiental, que hablábamos también antes del tema de los residuos, supongo que durante alguna época habría incluso problemas, ¿no?, medioambientales con estas instalaciones. Sí, en la época, digamos, previa al gran despegue de la minería de los 70, pues los lavaderos eran una constante fuente de suciedad de los ríos y los arroyos. Constante fuente de suciedad y no me quedo corto, ¿eh? Todos los residuos se tiraban a los ríos y demás, y entonces eso no era un verdadero problema ambiental. De hecho, cuentan las personas que el río Sil bajaba negro de carbón en las épocas de lluvias como lo más normal del mundo. Eso ya en los años 70 quedó completamente cortado. Instalaciones, Chechu, bueno, para que te hagas una idea, por ejemplo, el lavadero minero de Vega Mediana en Sabero llegó a tener 800 trabajadores dentro del lavadero, aunque bueno, dentro del lavadero había talleres, había toda serie de historias, pero bueno, eran unas instalaciones, bueno, que se codeaban mano a mano con el pozo, no tenían nada que envidiarle. Son lugares... palabras mayores. Sí, seguramente. Sí. Roberto Matías, ¿qué decías? Sí, un inciso además, que en Vega Mediana se convertía el carbón de hulla en coke.
además del lavado, se hacía un procesado para convertir la hulla en coca. Bueno, en su Que luego iba para día, hornos altos, en su sobre día todo. hablamos, ¿no, Roberto, con un antiguo trabajador de este lavadero? Sí, precisamente. tuvimos a José Gato, ya el hombre ya desaparecido, que Sí. nos contó también cómo funcionaba. Y Nos hablaba precisamente de ese proceso. Claro, claro. Sí, en los hornos de coke y en la fábrica de briquetas, claro. Bueno, pues claro que sí, tiene buena pinta, este seminario que habéis organizado en el museo. ¿Hay posibilidad todavía de inscribirse o ya estáis a tope? Sí, no, la gente se puede inscribir y bueno, pues queremos hacer hueco al que venga, porque la verdad que son instalaciones enormes que vemos en las cuencas, muchas, como decía Roberto, ya desaparecidas, y que no las asociamos tanto, ¿no? Como un castillete, un pozo minero, pero que han tenido y tuvieron mucha importancia y bueno, contar con Roberto que nos lo cuente al detalle cómo funcionaban, pues esto es un lujo. Bueno, qué bien. Este sábado, ¿no? Primera parte a mediodía. Sí, el sábado a las 12. Eso el es. sábado por la mañana, acabaremos a la 1 y algo, queda tiempo luego a dar un paseo por Sabero, tomar un vermú o ver el museo. O sea, que el plan perfecto para la mañana. Muy bien. Y luego la continuación 2 sábados después, ¿no? Sí, el sábado 6 de abril, donde saltáis el de Semana Santa y ya llegáis al siguiente. Sí, y volvemos al siguiente ya en abril, exactamente. Perfecto, pues nada, enhorabuena por la idea. Muchísimas gracias también por traernos un pedacito de ese seminario. Pues a los dos, Roberto Fernández, un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Y Roberto Matías, también gracias por asomarte a Ser Minero. Otro para vosotros, gracias a vosotros. Enseguida llegamos a la 1, boletín de noticias, y luego a la segunda hora de Hoy por Hoy León.